Bueno, Dios les bendiga mucho en esta mañana a todos. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga nuestros corazones. Padre amado, te damos muchas gracias por tu fidelidad y amor y te pedimos que seas con nosotros como pueblo, Señor. Que nuestras vidas sean bendecidas con tu palabra y que nuestros corazones te amen y se deleiten en obedecerte, Señor. Gracias, bendice este día y bendice también a nuestros hermanos en otros lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy un tema. Ya terminamos la sexualidad, ¿ok? Tema de la sexualidad, ya lo terminamos, ya, tranquilo, ya, ¿qué más? Los demás pongan un poquito de ustedes, ¿no? Entra ya. Creo que el tema, ahora que me moví por algunas provincias, ha servido de mucho, ¿no? Este tema de la sexualidad fue pues bastante aclarador para muchas personas, para muchos matrimonios. Y aquí el principio más que nada es que honremos a Dios con nuestra justicia, con nuestra santidad, con nuestra vida secreta, esa vida que nadie ve pero Dios la ve, y que nosotros sepamos que podemos sentir una libertad en esa pureza en el interior, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo. Acuérdense que estamos en un tema o en un periodo de temas, correctamente dicho, de cosas que en mi vida sirvieron para poder asentarme, para poder entender qué es lo que Dios demanda de mi vida, ¿no? Siempre recordando que esto es un camino que, aunque lo hacemos grupal, tiene que ver mucho con las determinaciones personales. Y en el día de hoy voy a hablar, o voy a comenzar a hablar de un tema que en un momento de mi vida tuvo que ajustarse, y es el tema de las victorias. O sea, estas cosas no se entienden quizás ahora, pero en el mundo religioso ustedes saben que se hablaba mucho: ¿cómo estás? No, en victoria, victoria. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre gloria, y a su pueblo victoria. Esas cosas que hablaban. Entonces uno decía, bueno, la victoria, pero ¿la victoria de qué? ¿Qué cosa es la vida de victoria? ¿Se puede vivir una vida de victoria? Si se hace, ¿cómo se hace? ¿Cómo tenemos que ir creciendo? O sea, ¿cómo debemos de ir creciendo en cuanto a nuestra espiritualidad personal? Me di cuenta en un momento que a pesar de todo lo que me rodea, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. O sea, puede pasar que el pastor no ande haciendo bien las cosas, puede pasar que la obra, la denominación, la iglesia ande medio extraña o extraño, pero yo tengo una responsabilidad delante de Dios. O sea, la verdad que Dios me dio a mí es una verdad que me cambió, que me transformó y me tiene que llevar a un crecimiento. El tema de la perfección cristiana se puede vivir en una vida de santidad constante. ¿Puede uno tener una perfección cristiana, sí o no? Todo esto lo tuve que ir pensando en mi mente, y lo tuve que ir trabajando. Indiscutiblemente, nosotros tenemos mucho que ver con los contextos sociales. Yo estoy convencido de que si tú llegas a un lugar y te encuentras a un buen maestro espiritual, ese buen maestro te va a llevar a un crecimiento. Y ese buen maestro te va a llevar a aceptar cosas aunque tú no te las hayas demostrado en tu vida. Si tú llegas a un lugar donde no hay un buen maestro espiritualmente hablando y te enseñan cosas erradas, esa persona te va a llevar a analizar cosas erradas y vas a tratar de dar forma a esas cosas erradas y vas a abrazar eso, y eso es muy peligroso. Entonces yo agradezco, estoy hablando de mi persona, yo agradezco que cuando yo llego a la iglesia, a mí me enseñan, o sea, de la perfección cristiana. Me enseñan de que se puede vivir en santidad, de que el hombre puede ser libre completamente del pecado. Vengo de una iglesia wesleyana con un movimiento fuerte de santidad, aunque la gente no vivía en eso, doctrinalmente lo predicaban. Y Wesley tiene
un estudio completo que ya es un libro sobre la perfección cristiana, libro que yo lo leí, que lo analicé, que pude decir esto sí, esto no, y empezar a buscar la forma de que en mi vida pasaran estas cosas. Por eso digo, lo agradezco, porque en una ocasión, hablando con una persona que tenía una tendencia calvinista, se le llama así para los que no conocen el tema, por Juan Calvino, un reformador que le dio mucho énfasis al tema de la predestinación. Y yo me acuerdo que esta persona tenía siempre esa tendencia a atacar. No, somos predestinados, hagamos lo que hagamos, si estamos predestinados para irnos al cielo, nos vamos a ir al cielo. A mí eso no me cuadraba porque mi formación no era esa. Pero yo, antes de ponerme a discutir con él, porque escrituralmente me parecía que tenía la razón, yo le hice esta pregunta: cuando tú llegaste a la iglesia, cuando tú llegaste al cristianismo, ¿tú leíste la Biblia y concluiste esto? ¿O tú aprendiste esto y después acomodaste la Biblia a lo que te estaban enseñando? Él no entendió, se lo aclaré. Ok, cuando tú llegaste al cristianismo, el primer libro que leíste, ¿cuál fue? Entonces me dijo, no, tal libro. O sea, te dieron un libro defendiendo los preceptos calvinistas. Sí, no habías leído la Biblia. No había leído la Biblia. Ese es el problema. Yo le decía a esta persona, la diferencia es que yo leí la Biblia 5 veces y a la 5ª vez fue que empecé a leer libros sobre los conceptos de la Biblia. Porque gracias a Dios, el pastor que me formó a mí me dijo, lee la Biblia una y otra vez. Tú eres bastante joven y puedes lograr leer una vez al año la Biblia según sean tus años. O sea, si te adelantas, puedes leer 16 veces la Biblia, ¿verdad? Llega ya a los 16 años que tienes y después en adelante vas acomodándote siempre leyendo la Biblia una y otra vez. Y eso a mí me sirvió. Al leer las escrituras varias veces y después de haber leído la Biblia 5 veces aproximadamente, empezar a leer un libro sobre la Biblia me calificó personalmente para decir esto sí, esto no. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, gracias a Dios, porque, y lo agradezco yo así de todo corazón, porque cuando yo llegué, no me metieron en una doctrina, me metieron en una obediencia a las escrituras. Y agradezco mucho por eso. Porque a partir de ahí, yo he tenido la capacidad de poder definir conceptos y también de rechazar conceptos. Porque por las escrituras puedo decir, esto se ve aquí. Acuérdense que dice la Biblia que la suma de sus palabras son verdad. No es un texto aislado. A veces en internet, o sea, por las redes, me salen discusiones teológicas. Y me asombra cómo la gente se enredan. Y supuestamente los que están hablando ahí son personas muy calificadas en cuanto a teología. Pero me asombra cómo se enredan. Y yo digo, ese texto no se aplica así. Y veo que las personas no van a todas las escrituras. Me doy cuenta que las personas sacan las escrituras de contexto. Muy peligroso. Entonces hay una bendición cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tienes esa capacidad de ver la Biblia como un todo, pero desde afuera. O sea, que te metes en cada momento porque tú quieres meterte en cada momento, y cuando estás, por ejemplo, en los Salmos, tú tienes que comprender que estás metido en los Salmos, pero los Salmos tienen un contexto, y ese contexto teológico y espiritual y a la vez devocional son reales para esas personas, y tú lo que tienes que hacer es una interpretación de esos Salmos. Entonces, antes de yo usar un texto fuera de lugar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Yo lo creo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿O acaso esto es un amuleto? Hay muchas personas que usan los textos bíblicos, las famosas promesas. Es una promesa, no es una promesa. Para muchas personas es un amuleto. Para muchas personas es un amuleto. Por ejemplo, alguien le decía a una hermana en una ocasión que siempre que ella se acostaba abría su Biblia en el Salmo 91 y la dejaba ahí abierta
para que los demonios vinieran y leyeran y se fueran. Y cuando la hermana viene, o sea, así con una recién convertida, por supuesto, con preocupación, yo me acuerdo que le dije, pon un billete de 20 pesos, cuando aquellos 20 pesos era algo y no. Pon un billete de 20 pesos en el Salmo 23 y vas a ver que se te multiplique. Me dijo, ¿verdad? Claro que no. No, no es así. No es correcto analizar los textos así. Entonces, cuando hablamos de perfección cristiana, hoy nosotros tenemos una tilde puesta en nuestras vidas. Nos llaman en muchas ocasiones perfeccionistas. Y ya los perfeccionistas han sido en la historia. O sea, en muchísimos momentos de la historia se han levantado personas que han hablado de la perfección cristiana y de la vida santa y de la vida recta y lo han catalogado como perfeccionistas. Y hemos visto teólogos serios que han analizado los conceptos perfeccionistas de su momento y pues han dicho aquí sí y aquí no. Y lógicamente todo esto está dado precisamente por la falta de praxis recta, de la ortopraxis en los que se llaman cristianos. Una vez que nosotros vemos que las personas no quieren cambiar, hay un grupo de personas que dicen, ok, vamos a pagar el precio. Estoy pensando exactamente en el caso de la Reforma. O sea, apareció la luz. Martín Lutero, por ejemplo, adquirió muchas cosas de esa luz, entendió cosas, por ejemplo, el justo por la fe vivirá, el respeto a las escrituras, la salvación por la fe, como te decía, y el sacerdocio personal del creyente, algo sumamente importante, ¿no? O sea, yo no necesito otro mediador que Jesucristo, porque no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que no se atrevieron, y no voy a criticar a Martín Lutero, solamente voy a criticar todo lo que tenía que pasar, que no pasó. No se atrevieron a romper con los preceptos católicos que estaban. Era sumamente muy peligroso. ¿Por qué? Porque la multitud no se iba a poder acomodar a lo que iba a venir como luz de parte de Dios. Y precisamente por eso nosotros tenemos que tener siempre mucho cuidado con esos movimientos multitudinarios. Tenemos que tener mucho cuidado con los tumultos, porque los tumultos, o sea, no están aptos para aceptar los cambios. Los tumultos no quieren cambios. Los tumultos asustan. Acuérdense que los tumultos lo primero es que no piensan. Los tumultos se mueven por el liderazgo. Ya tenemos como ejemplo la Revolución Francesa en cuanto a sociedad política, lo que pasó. Tenemos toda la Reforma. Hubo un momento en que Zwinglio tenía que pararse, un reformador, para que entiendan, por si no saben, tenía que pararse contra el tema del bautismo de infantes. O sea, ¿se acepta el bautismo de infantes o no se acepta el bautismo de infantes? O sea, el bautismo de los niños. Perdónenme si no entienden algo, yo se lo voy a tratar de explicar. Pero si no, búsquenlo, aprendan, esfuércense. O sea, había que romper con el bautismo infante. ¿Por qué había que romper con el bautismo infante? No es que sea un problema para mí teológico que tú creas en el bautismo de niños. Es que el bautismo de niños en ese momento le estaba dando a toda esa nación y a todas esas culturas religiosas una vana esperanza, una vana confianza. Yo soy cristiano, a mí me bautizaron cuando yo nací. Y todos nosotros entendemos, por lo menos hasta el día de hoy, entendemos que para ser cristiano se tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Y eso fue lo que le dijo Jesús a aquel hombre que se le acercó y le dijo, sabemos que viene Dios, le dice Nicodemo a Jesús. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Aquel hombre no entendía esto del nuevo nacimiento porque su teología no lo aceptaba. Compréndanlo. Estas personas tenían la creencia de que por ser judíos ya ellos iban a ir al cielo. Había una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Así que, por tanto, nosotros nos vamos al cielo. Nos vamos al paraíso, para no decir cielo. Jesús tuvo que en muchas ocasiones decirles, no digan en sus corazones que son hijos de Abraham, porque si Dios quiere, levanta hijos de Abraham hasta estas piedras.
tuvo que decirles frases como: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso está duro, ¿verdad? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Para qué? Para eliminar esa falsa confianza. Esa vana esperanza que estaba en todos. Nosotros, como seres humanos, tendemos a crear ídolos, a crear dioses. Y si no creamos dioses, creamos doctrinas del Dios verdadero que nos acomoden. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a decir, esto se tiene que cambiar porque se tiene que cambiar. Entonces, cuando tú trabajas con multitudes, el tema de cambiar ciertas cosas asusta. Por eso te das cuenta cómo comenzó el ministerio de Jesús, ¿verdad? Jesús comenzó ahí solito, después llama a los 12 y a partir de ahí empieza una declaración privada donde ellos tienen que reconocer cosas, porque a ellos se les deja una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Verdad? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Pero hay un momento que Jesús le dice: ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿O quién dice la gente que yo soy? Bueno, unos dicen que esto, otros, y ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. En otros textos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero en Lucas, por ejemplo, dice: tú eres el Cristo de Dios. Hay que entender lo que estaba diciendo. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el enviado. Tú eres el Mesías de Dios. O sea, decir eso no hace falta más nada. Solamente entender, había una promesa que venía en Mesías y nosotros estamos creyendo que este Jesús es el Mesías. A partir de ahí, pues estamos nosotros metidos en este pleito porque somos también, por la gracia de Dios, creyentes de que Jesús es el Mesías, el Cristo de Dios. Entonces, de ahí en adelante necesitamos saber definir cosas, porque si no definimos cosas, nuestra espiritualidad está en peligro. ¿Cuál era el problema? Escuchen bien. ¿Cuál era el problema de bautizar niños? Zwinglio no se atrevió a ir en contra de eso. Y precisamente porque no se atrevió a ir en contra de eso, surge otro movimiento. Y pudiéramos llamar la reforma de la reforma. Surgen los anabaptistas. Y se le llama anabaptistas porque eran los que se volvían a rebautizar o los rebautizadores. Estos rebautizadores no eran más de personas que dijeron: esto que vivimos no sirvió, ese bautismo infante yo no lo entendí, no me sirvió de nada. Ok, ¿cómo hacemos? Yo me acuerdo, paréntesis, en una ocasión leyendo el manual de la congregación o de la denominación a la que yo pertenecía, decía en el credo: creemos en el bautismo infante. Y entonces yo no había captado esto. O sea, nosotros como denominación creíamos en bautismo infante. Entonces yo fui a donde estaba el pastor, que yo les digo que me formó, y les digo: a ver, aquí dice que nosotros creemos en bautismo infante. ¿Por qué? Entonces me hace una explicación. O sea, la explicación es muy sencilla. Por supuesto, dentro del movimiento cristiano hubo personas que desde muy temprano, para marcar la entrega de su familia, aceptaba el bautismo de niños. Y que cuando en textos de la Biblia que dice que se bautizó él con toda su familia, se supone que ahí se bautizaron todos, niños. Y él me explica varias cosas que yo la acepto. Por tanto, no te voy a decir que yo estoy en contra del bautismo de infantes si entiendo que el padre, la familia sabe lo que está haciendo y que después hay un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento espiritual en la familia para llevar a ese niño a esa fe. Por eso dentro del mundo religioso existen lo que nosotros conocemos como padrinos. O sea, ¿qué cosa es el padrino? En la iglesia católica están los padrinos, en la iglesia evangélica también hay padrinos, porque hay iglesias evangélicas que aceptan el bautismo del infante y que hay niños, ¿verdad?, que son bautizados con, escuchen bien, con el respaldo de la familia y de ese padrino que está diciendo: yo me responsabilizo de enseñarle la fe a este niño en todo momento de su vida. Teológicamente, no voy a decir que esto está mal. Y socialmente o eclesiológicamente podemos decir, puede hasta funcionar, pudiera hasta funcionar.
O sea, no estoy diciendo que no. Yo lo que creo es que es muy importante nosotros saber cómo rendir nuestra voluntad a Cristo. Y para poder decir voy a rendir mi voluntad a Cristo, yo necesito un entendimiento. Si yo no tengo el entendimiento, después, ¿qué va a suceder? Que cuando llegue a un estado de alegría, que eso es legítimo, donde estoy un día con una alegría esa así abundante. ¿Y por qué estoy tan alegre? Porque muchos hermanos van a bajar a las aguas, van a ser bautizados, dando testimonio. Y de pronto ahí tú estás ahí esperándole a los hermanos afuera de las aguas, a abrazarlo, estás contento y de pronto un hermano te dice, ¿y tú también te bautizaste? Entonces tú dices, sí. ¿Cuándo? Cuando era muy niño, cuando apenas tenía conocimiento. Entonces hay un deseo, y esto ya ha pasado muchas veces. La persona quiere bautizarse. La pregunta es, ¿se puede rebautizar? ¿Podemos rebautizar? Ahí es otro tema. O sea, ahí es donde entraron los anabaptistas diciendo, si tu bautismo no fue válido, no lo entendiste válido, si no lo disfrutaste, te puedes rebautizar. Te puedes rebautizar. Los rebautizadores le decían a ellos. ¿Y cómo empezó? Un día que ellos dijeron, nosotros tenemos que experimentar el bautismo. Fulano le dice uno al otro, ¿tú te atreves a bautizarme a mí? Sí, ¿cómo no? ¿Y tú me bautizas a mí? Sí. Y ahí las personas empezaron, ¿verdad?, a ejercer ese derecho de bautizarse en conciencia por los términos escriturales, según la definición. Entonces, no me quiero meter por ahí. Yo no quiero entrar a esto que es bastante complicado y ha traído bastantes conflictos teológicos. No es por ahí. Lo que quiero que comprendan es que hay un momento en que uno tiene que definir cosas en su vida. Y para definir cosas en tu vida tienes que romper con tradiciones. Y tienes que romper con preceptos teológicos. Y tienes que romper con muchas cosas que tú no entendías, pero la viste como Box Day. O sea, ya eso está establecido y se va a hacer así. Y tú dices, pero espérate, yo quiero otra cosa. Si sucediera con el tema del bautismo, que alguien me dice, yo me bauticé de niño y yo lo acepto, ese es su problema. Yo no voy a violentar conciencia. Pero comprendan que uno de los grandes problemas que pasaba con el bautismo de infante en el momento de la reforma era la vana esperanza que estaba en muchas personas. Esa vana esperanza que la experimentaron muchos y que hacían obras de misericordia y que salen a la luz eventos que yo lo tengo que valorar porque son mis eventos o son los eventos tuyos o son los eventos de personas que lo tienen que vivir y tienen que arreglar esas cosas con Dios. Por ejemplo, Wesley. Wesley es un hombre que nace en un hogar cristiano, bautizado de infante, igual de niño, cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en todo esto, va allá al otro lado del mundo, a América, a Estados Unidos, a predicarle a las masas aborígenes, a los aborígenes norteamericanos. Él traía la carga, de regreso se encuentra con un grupo de moravos y la pregunta que le hace un moravo lo deja así como que, ¿eres tú limpio en la sangre de Cristo? Y él se queda así como, ¿qué? ¿Has experimentado eso? En medio de una tormenta, ve que todo el mundo está corriendo, aquellos barcos, ¿verdad?, endebles, todo el mundo corriendo aquí para allá, pero ve a los moravos sentados en un lugar orando y cantando sin susto. Y él se acerca y le pregunta, ¿ustedes no tienen miedo? Y dice, ¿miedo a qué? ¿Qué puede pasar si se hunde esto? Nos morimos, nos vamos al cielo. Y ahí él se da cuenta y entiende que él no tiene esa vivencia. Él no tiene esa experiencia. Entonces tiene que empezar. Él tiene que empezar a ver cosas. Estas cosas que te vas a encontrar en muchos de estos reformadores, esas conversiones fuera, escuchen bien, fuera de su historial religioso, ahí es donde te das cuenta que Dios te dice, todas tus justicias son como trapos de inmundicia, nada de esto sirve, pero me estoy esforzando, nada de esto sirve. Ese fue el caso de Martín Lutero, que a veces yo veo que muchas personas quieren detratarlo. Yo no detrato a Martín Lutero, yo solamente digo, este hombre a la luz que Dios le dio, trabajó y vivió, pero él quería hacer cosas, y cuando se puso a hacer cosas se dio cuenta de que no le daba paz nada de lo que hacía. Su conversión viene precisamente a través de un momento de miedo donde cae un rayo y él
hace una promesa de consagración a Santa Ana, si no mal recuerdo, a un ídolo de eso, y ahí él empieza, pero su sed y su deseo va creciendo en cuanto a Dios, hasta que un día se da cuenta que nada de esto satisface, y viene un texto que dice: el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde se da cuenta que era importante ese descanso en Dios. Entonces todo esto va a conformar la espiritualidad del individuo, espiritualidad que después va rociando a otros, pero es la parte donde yo quiero que tú entiendas que tienes que entrar tú, tu espiritualidad individual. Wesley tuvo un encuentro, y ese encuentro fue precisamente con aquellas personas que tenían ese descanso en Dios, con aquellas personas que llegaron naturalmente y le preguntaron: ¿eres tú limpio en la sangre de Cristo? Y a esa hora te quedas tú como diciendo: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Te quedas sin una respuesta. Tú no tienes un testimonio interno. Por eso Jesús dice muy claramente: es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué pasa en nuestros corazones? ¿Qué pasa en nuestros corazones? Para poder entender todo lo que vamos a decir a partir de hoy, tú tienes que haber nacido del Espíritu. Porque cuando se habla de victoria, no estamos hablando de la victoria esa que dicen los pentecostales, sin menosprecio. Ni estamos hablando de ese poder de que yo voy por la esquina y doy un pisotón y todos los demonios de esa esquina se van. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, primero que nada, del descanso de poder entrar al lugar santísimo. De poder orar y llevarle a Dios mi carga. Eso es lo primero. Segundo, la seguridad de que soy hijo de Dios. O sea, aquí no depende de ningún acto. Aquí depende de una aceptación directa de Jesús a mi persona, donde Jesús me dijo: yo te perdono, yo te acepto. Después viene otra cosa muy importante: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y es la libertad del pecado. Por tanto, todo ese número grandísimo de personas que te dicen que un cristiano no puede vivir sin pecar, esas personas no han nacido de nuevo. No, yo soy pastor. Puedes tener todos los títulos, todo lo que tú quieras, pero no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento te lleva a un estado de consagración. No es algo que me pasó a mí, es algo que le ha pasado a cada cristiano que ha tenido una relación personal con Jesucristo. Donde un texto empieza a alumbrarte y te empieza a alumbrar de una manera muy fuerte. Y todos nosotros los que hemos vivido estas experiencias después de haber leído la Biblia muchas veces, y alguien te menciona un texto y ese texto te taladra, o el mismo Espíritu te da el texto y tú dices: yo sé que está en la Biblia, lo he leído, pero ¿dónde está? Y cuando buscas te das cuenta que es Dios hablándote. Ahí tú te das cuenta que esto es un camino espiritual. Por eso Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no puede venir el Espíritu. Pero si viene el Espíritu, Él tomará lo mío y os lo hará saber. Una vez que el Espíritu Santo empieza a tratar con tu vida, es que tú empiezas a disfrutar las victorias. Esa vida de victoria no se trata de que yo echo fuera un demonio y ya. No es eso. La vida de victoria es muchas cosas. Muchas cosas. Uno, el poder vencer el pecado. Cuando tú tienes el dominio propio para decirle que no a un pecado, y que tú te levantas diciendo: wow, no caí. Que tú enfrentaste la tentación. ¿Cómo la enfrentaste? O sea, la enfrentaste con miedo. Claro, el problema no es el miedo. El problema es no saber dirigir el miedo. Cuando hay una tentación, tú vienes ahí todo asustado. Ay, mi madre, yo no creo que yo pueda. Y de pronto algo sucedió. Empezaste a crecer de una manera dentro de ti, que te levantaste, te erguiste y dijiste: no lo voy a hacer. Y ya de pronto te das cuenta que tú no eres domable por el pecado, por la iniquidad. Y ahí viene ese crecimiento precioso, donde tú dices: estoy en victoria, he vencido. Creo que en muchas ocasiones le he contado, o sea, muchos me escuchan hace muchos años, pero aquel momento en que yo leía la Biblia: si alguien te da una mejilla, ofrece la otra.
Y yo decía, Señor, esta prueba no me la pongas aún. No creo que yo pueda ganar. Era mi preocupación. No creía yo que podía hacer esto. Hasta que un día, en una bronca de esa tumultuaria, llegó alguien, se paró adelante y me dio una bofetada. La verdad es que me sentí muy feliz. Miré a aquella persona, me reí. ¿Por qué? Porque si has participado en una bronca de esa de tira piñazo, es riquísimo. Las broncas relajan mucho. Para que entiendas, sí. A veces me decían, ¿por qué tú eres tan problemático? Después que, es como el perro pelea, después que me fajaba ya decía, estoy tranquilo. Era como algo así como, ¿sabes qué bien? Y cuando aquella persona viene, ¡paf! Y todo el ambiente, yo decía, es el buen momento para darle al que no te dio. ¿Verdad? Y yo sentirme así con poder de, no quiero hacer nada. Fue algo glorioso. Salí muy glorioso, muy victorioso. Y dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Iba tan alegre, tan feliz. La gente no pueden entender estas cosas. El que sabe la victoria que ha tenido, la disfruta. Dice, he vencido. He vencido. O sea, son muchísimos los testimonios muy hermosos de personas que dicen, no puedo perdonar. Pero hay cosas que yo le decía hace poco a unos jóvenes hablando. Hay cosas que nosotros tenemos que entender. Que dice el texto, los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Para qué están sobre toda la tierra? ¿Verdad? Está buscando ese corazón donde posarse. Entonces yo le decía, ustedes no se dan cuenta cuántas personas no han estado peleando contra Dios. Algunos para su bien han dejado que Dios venza. Y otros para su mal se han vuelto como Nimrod, poderosos cazadores en contra de Jehová. Es muy peligroso, pero bendito Dios por todos los que nos hemos dejado vencer por ese amor. Y yo le decía, ustedes han oído hablar del tema este de los nazis, todo lo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estuvo cargada de mucha ideología, muchísima ideología. Como siempre, las guerras van cargadas de ideologías, van cargadas de tanques pensantes, diciendo cosas, diciendo propagandas, unos a favor de un bando, otros a favor de otros, pero todo esto es mentira. No es más que los caballos de Apocalipsis buscando armas para que el Señor se ensanche. Pero pasaron varias cosas ahí, varias cosas curiosas, varias cosas espirituales. En el caso de la familia Ten Boom, una familia holandeses ellos, que se dedicaron a esconder judíos, todos murieron en los campos de concentración, excepto una, Corin Ten Boom, escribió después el libro famoso Refugio Secreto. Está la película, se los recomiendo, léanlo, está muy disfrutable. Y una ocasión Corin Ten Boom, predicando sobre el amor de Dios, narra ella que estando hablando del amor de Dios, se para un nazi, uno de esos nazis del campo de concentración, allí estaba, y venía, ella hizo un llamado a perdonar, ¿no? Y aquel hombre vino, y cuando ella lo vio, dice que empezó a pelear con Dios, y que ella le decía, no lo perdono. Y que Dios le decía, sí, pero yo sí lo perdono, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta el poder de Dios, que va más allá de todo lo que nosotros podemos estar pensando. Ese día Corin Ten Boom venció. Ese día Corin Ten Boom salió victoriosa. ¿De qué salió victoriosa? Salió victoriosa del odio, salió victoriosa del rencor, salió victoriosa de 1.000.000 de cosas. Ese día Corin Ten Boom disfrutó, la verdad, disfrutó lo que era el perdón. Cuando tú entiendes esto, vas comprendiendo muchas cosas. Por eso los textos bíblicos van en función del crecimiento espiritual de nosotros. Y hace poco hablaba yo con un pastor nuestro, y yo le decía, nuestra nueva generación tiene que entender qué es el sacrificio. No se pueden quedar solamente con la doctrina, no se pueden quedar solamente con la teología, tienen que saber qué cosa es el sacrificio, tienen que tener el deseo de sacrificarse. Porque de otro modo lo que vamos a hacer es un bando de religiosos buchiatos sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de compasión.
La gente tiene que entender que es el sacrificio. Y eso produce una cosa muy importante. Victoria. Esa victoria que cuando nosotros la vivimos, entendemos por qué es victoria. El famoso conflicto de Pearl Harbor. Ustedes conocen ese gran conflicto donde los japoneses dijeron, vamos a tirarle bomba a los americanos. Y fueron ahí al Pacífico y atacaron las bases. El tipo que dirigió eso, el general japonés que dirigió eso, ¿verdad? Dijo después, cuando en medio de todo esto, dijo, creo que hemos despertado un monstruo, ¿no? Ahora, vean cómo hay cosas que para nosotros parecen muy importantes, pero a Dios no le es muy importante las cosas que nosotros creemos que son muy importantes. Cuando empezaron a enviar los aviones norteamericanos a bombardear a Japón, el primer avión que cae, cogen al piloto, lo meten en la cárcel, y este tipo en la cárcel empieza a decirse él mismo, yo no puedo odiar, yo no puedo odiar, yo no puedo odiar. Y empieza a hablar de Dios, y empieza a hablar del Evangelio, y empieza a hablar de todas estas cosas. Le empiezan a decir algo así como que el piloto perdonador o algo, no recuerdo bien la historia, pero se las cuento. Y el general escucha de este hombre, de ese piloto, se acabó la guerra, al piloto le dan la libertad. Después que se acaba la guerra, tiran la bomba a Hiroshima y después a Nagasaki. Después el hombre viene a Inglaterra, a Japón a predicar el Evangelio. Y ahí empieza él a predicar el Evangelio. Aquel piloto. Y el general se entera que el piloto estaba ahí. Oye, el piloto perdonador está aquí. Y el general dice, yo necesito ver a ese hombre. Yo necesito saber qué es lo que él ha vivido en su corazón para encontrar a Cristo, a encontrar esa capacidad de perdonar, no a Cristo. Y se encuentran. Y cuando se encuentran, este piloto le empieza a hablar de Cristo a este general. Ya no general, ya la guerra se había acabado. Y este hombre se entrega a Cristo. Entonces, se vuelven hermanos en Cristo. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Eso es victoria. Eso es victoria. Por eso es que nosotros tenemos que saber que vamos más allá de lo que pueda pasar en esta tierra. Nosotros tenemos que entender estas cosas porque cuando se habla de victoria, yo creo que hay algo muy importante, como dijo alguien, no sé si fue verdad o no, pero dijo una frase que llegó a mí hace años, hoy acabo de destruir un enemigo, lo volví mi amigo. Y entonces, cuando eso llegó a mi vida, dije, está bien, la mejor forma de destruir un enemigo es haciéndolo amigo. Pero la forma más exacta de ser amigo es precisamente actuando conforme a los preceptos escriturales. Entonces, cuando hablemos de victoria, necesitamos entender, uno, tenemos que haber tenido una revelación personal de Jesucristo. Esa revelación personal de Jesucristo me va a llevar a preocuparme por lo que Dios quiere que yo me preocupe. Por eso muchas personas dicen, yo no quiero dejar tal pecado. No es que dejes el pecado, es que no has entendido nada. No has entendido nada. Cuando entiendas lo que es el amor de Cristo, tú vas a dejar el pecado. Todos nosotros hemos vivido esa experiencia. Esa experiencia donde llegamos y le decimos al amigo, ya no quiero seguir haciendo esto. Pero oye, mira, no lo voy a hacer más. Llegó Cristo a mi vida. Aunque el amigo en ese momento nos tilde de loco, o la amiga nos tilde de loca, de loco, de fanático, lo que sea, hay una marca. Hay una marca. Algo está pasando. Tú sabes lo que pasa en muchas ocasiones. Que la gente quiere el cielo sin la cruz. Y no puede ser. No puede ser. El cielo no puede ser sin la cruz. Escúchenlo bien. Hay personas que quieren ir a la iglesia y creen que es portarse bien. Tú te puedes estar portando bien y te vas a pasar toda la eternidad en el infierno. En la parte de los que se portan bien, pero en el infierno. No hay cambio. Tú no has disfrutado una victoria. Y la victoria precisamente se disfruta cuando tú tienes un texto que te está hablando, los temores también, ¿verdad? Y todas las posibilidades de hacer lo que Dios te dice que no haga. Y de pronto, como si fuera magia, tú decides
hacer lo bueno. Ahí hay una victoria. Ahí hay algo disfrutable. Ahí hay una grandeza que, por supuesto, ninguno de nosotros se roba esa gloria. ¿Ok? Todo el mundo dice, esto es gloria a Dios. Esto es gracias a Dios. Nadie se atreve a cogerse la gloria. ¿Por qué? Porque tú dices, no fui yo. No fui yo. Ese día de la famosa bofetada que te contaba, yo salí con tanta alegría, tanta confianza, con tanto deseo, porque yo decía, no fui yo. No fui yo. Y a esto también puede sumarle todas las tentaciones que vinieron después, todas las cosas. Y el día, escúchalo bien, el día que no fue así, fue un día de luto. El día que no fue así fue un día de luto, y tu alma lo sabe. Dios lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, el diablo lo sabe, los demonios lo saben, yo lo sé. Entonces, ¿por qué engañarnos? ¿Por qué no ser sinceros? ¿Por qué no decirle a Dios, dame una nueva oportunidad? He fallado. Dame esta misma bronca, déjame ganar. Los peleadores cuando pierden, piden una revancha. Dame una revancha. Nosotros sabemos que las broncas son así, las peleas son así. Me cogiste en un mal día. Señor, dame una revancha. No sé si lo has orado. Yo se lo he pedido a Dios en muchas ocasiones. Fallé. Dame una revancha. Concédemelo. Déjame glorificarte. Déjame darte el gusto de decir, este es mi hijo. Me deleito. O sea, cada prueba, cada lucha por la que tú estás pasando, es un buen momento para vivir una vida de victoria. Pero tristemente no siempre ganas. No siempre ganas. Pero yo necesito ir al texto, yo necesito ir a la palabra, yo necesito decir, ya te entiendo. Decía, todos estos hombres que han sido para mí de bendición a través de sus escritos, porque no los conocí personalmente, todos han tenido un momento en que un texto bíblico les ha hablado duro al corazón. Duro. Donde tú tienes que decir, ¿y ahora qué? Hay que empezar de nuevo. Todo esto tiene que romperse. Y no hay susto. No hay susto. Cuando Dios quiso hablarle algo al pueblo a través del profeta Jeremías, lo mandó a donde estaba el alfarero. Y le dijo, mira, Jeremías, ¿qué pasa? El tipo empezaba a hacer la pieza, el alfarero empezaba a hacer la pieza. Y cuando no le salía, la rompía y la volvía a hacer. Y Dios dice, ¿acaso no puedo hacer yo eso mismo con mi pueblo? ¿Acaso no puedo hacer yo eso con cada uno de ellos? Y la pregunta es, ¿acaso Dios no puede hacer esto con nosotros? O sea, que coja a Dios este barro y diga aquí, y dándole forma, se da cuenta que no es lo que Él quiere, y lo rompe y lo vuelve a hacer. A partir de ahí es que vienen las victorias. Recuerdo un texto, o sea, no bíblico, sino algo que estaba leyendo, si no mal recuerdo, era de Spurgeon, que dice que Spurgeon encontró algo que le habló mucho cuando leyó consumado es. Consumado es. Y él decía, pero ¿qué cosa fue consumado? ¿Qué cosa es? Consumado es, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y así otros que también escucharon textos bíblicos y que le hablaron al corazón. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, wow, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos a funcionar todo esto? Esto sí se tiene que volver una realidad. No es una dependencia de la religión, no es un costumbrismo, no es una tradición, no es una ortodoxia. Es vida, y esa vida te va a llevar a esa caminata de victoria. Donde tú dices, me rindo, Señor. Me rindo. Creo que muchos de nosotros que somos cristianos podemos decir y recordar bien aquel día cuando
momento sin ego, nos tiramos de rodillas y le dijimos a Dios, ya no quiero seguir siendo igual. Ese día pasaron cosas en nosotros. Ese día hicimos cantos, o ese día vinieron cantos a nuestras vidas que nos marcaron y que nos acordamos todos los días. ¿Por qué? Porque había cierta persona que quería ser misionero. Y este cuento me lo hacían a mí y después un día lo entendí. Aunque tú dirás, pero ¿cómo que no lo entiendes? Si eso no tiene nada raro para entenderlo. Sí. Estoy hablando de cosas vivenciales. Esta persona quería ser misionera, pero decía, para el África no. Al África no, Señor. Al África no. ¿No? Y así cada vez que iba al altar, había en el siglo XIX mucho llamado a la obra misionera. Y por favor, los que quieran salir a las misiones, miren, ahí están los campos blancos para la siega. Y esta persona se levantaba y decía, sí, Señor, pero al África no. Hasta que un día se levantó y le dijo, Señor, al África, donde tú quieras. Y entonces ese día dice que fluyó el Espíritu. Ese cuento me lo hicieron. Me lo hizo el pastor que me enseñaba. Y él me dijo, no estés negándote cuando Dios quiera hacer algo contigo. No estés negándote. Mientras que estés negando, el plan de Dios no va a fluir nada. No va a haber victoria. Entonces, cuando hablemos de victoria, ¿ok? No estemos pensando en esto que te dije ahorita y que sale muchas veces en las redes y que la gente te le dice, no, y ahí echamos aceite y los demonios huían y todas estas cosas que a veces parecen razones para burlarse. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque siempre es lo mismo. Como ustedes, los que estoy hablando para las personas que saben de religión. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Poder. Y el demonio, yo legión. Ellos quieren algo así como yo legión, no yo recumbimbimbimbi. No sé, algo extraño. Qué poder, qué victoria. Y qué victorioso. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué viniste? Eso lo viví yo. Y por supuesto también viví cosas muy graciosas. Show. Show. Entonces, el poder, la victoria. Yo creo en Dios. Y creo en la gracia que Dios ha dado. Y en las señales que seguirán a los que creen. Yo lo creo. Y creo en lo que dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. Y lo creo. Y he visto el poder de Dios de esa manera. Pero eso no es el concepto de victoria. ¿Ok? El concepto de victoria es otro. Me parece que lo primero está en guardarnos del lobo que está en cada uno de nosotros. Ese peligroso lobo que va a estar ahí hasta el último día que estemos en la tierra. En cada momento que tú vas a actuar, recuerda, dentro de ti hay un lobo. No importa lo que digan la gente afuera. La gente puede decir cosas como esta. Si te salvas que él es cristiano, o él es medio bobito, o él es muy pacífico, tú no escuches eso. Escúchalo bien, por favor. No escuches eso. Ese es el diablo. Solamente recuerda que en ti hay un lobo. Y ese lobo, cuando se desata, vienen cosas como: no sé por qué lo hice, es que yo no lo conocía, es que se comportó de la forma que nadie esperaba. Entonces, no te preocupes, que la gente diga lo que quiera. A ti te toca caminar este camino sin mancha y sin contaminación. Eso es victoria. Eso es victoria. Cuando se te están proponiendo los pecados, es tu lucha. No quieras huir,
enfréntalo y vence. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, una forma de vencer es precisamente ese deleite en hacer la voluntad de Dios. Una forma de esa vida de constante victoria es que constantemente yo voy a estar buscando la forma de agradar a Dios. Así que todo lo que venga por ahí en discursos de doctrina, de teología, de lo que sea, que no lleve consigo ese rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios, ignórenlo. No acepten, escúchenlo por favor, no acepten la idea de que tú mereces algo, ya sea por tradición, ya sea por comportamiento religioso, ya sea por predestinación. Todo eso son engaños del malo. ¿Ok? Jesús le dijo a aquel hombre, es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Si quieres vivencia, si quieres victoria, es esto. Cuando tú tienes poder de decirle a tu amiguita o a tu amiguito, de ahora en adelante, para andar juntos, tienes que tener tú la misma pasión y piedad que yo. De otro modo, hasta aquí ha sido un gusto conocerte. Todos nosotros en algún momento tuvimos que romper con ese pasado. Hoy me encuentro con amigos de antaño y me dicen, oye, te estimamos. Y yo les digo, yo también. Pero indiscutiblemente no tenemos nada que hablar, ni de qué hablar. Y si me preguntas si el evangelio, ya ellos están bien evangelizados. Bastante se le habló. Seguimos siendo buenas personas, con buenas relaciones y todo. Pero dice un salmo, compañero soy de los que guardan tus mandamientos. Entonces, cuando miran una vida como la de muchos de nosotros, que nuestra vida está conformada por esto que está aquí, por esta gente, por estos rostros, todos los momentos íntimos son esta gente, estos rostros, de los cuales no me avergüenzo, de los cuales me siento muy orgulloso, muy agradecido, la verdad. Entonces yo digo, precisamente por esto estoy en victoria. Porque creo que una de las mejores broncas es la que no se echa. Y al yo no rodearme de personas malas, me estoy librando de 1.000.000 de cosas. Al yo tener conversaciones sanas en cada momento de mi vida, me estoy librando de 1.000.000 de cosas. A veces parezco muy pesado, sobre todo me analizo cuando viajo. Ustedes saben que la transportación en Cuba está mala, se rompen los transportes, se queda en una esquina el camión roto, el jeep roto, la guagua rota y la gente empieza a hablar. Y yo soy un pesado allí en la esquina que no habla, que no dice nada. Y hace poco decía, ¿por qué no digo nada? No tengo nada que decir. No hay nada que decir. No hay un tema que se pueda profundizar. Para poder hablar, tendría que empezar a dedicar toda una noche para empezar, primero que nada, rompiendo preceptos. Hay que romper preceptos. Porque las personas hacen y hacen y hacen y hacen sobre preceptos extraños. Y yo a veces me asombro y digo, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Van en contra de todo el sentido común. Y tú dirás, aconséjalo. No puedes, no creas que yo no lo he hecho. Lo aconsejas, dices y te miran así como diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? No hay sentido común. No hay sentido común. Un ejemplo, yo venía el otro día de Oriente, saliendo de Bayamo,
para los conocedores de la región, la guagua empieza a oler a banda quemada. Y yo dije, paren. Yo dije, sentido común, paren, revisen. La gente, ay, que peste, que peste. Y allá en Cauto, ya, vamos a parar. Pararon. Aquí estaba echando humo. Sentido común. A ver, ¿qué toca? Sentido común. Apaga el carro, habla un ratico que ahorita se enfría. No. Supuestamente van hasta un mecánico. Se metieron debajo de aquello, le empezaron a echar agua a aquello. Aquello explotó. Que no los mató de milagro. Yo decía, ¿qué falta de sentido común? Falta de sentido común. Completamente. Entonces, la pregunta que tú haces es, tú pudieras decir, pero ¿por qué tú no das idea? No puedes dar idea. A ver, son tan energúmenos que no te van a escuchar. Si pudiera haber alguien que tenga sentido común, pudiera decir, oye, vamos a escucharlo. Entonces, lo que los otros determinan por elección, si te escuchan o no, tú tienes que decir que se mueran. Ponte para acá, para cuando eso explote, no te dé a ti. Esto pasa todos los días en las iglesias. Esto pasa todos los días en la religión. La gente te dice que puedes vivir pecando y ser cristiano. ¿Eso no va en contra del sentido común? Claro que va en contra del sentido común. Y yo le decía a mi esposa, mira, hace poco estábamos hablando y yo le decía, el país está de madre. Ya esto no, esto no hay quien lo defienda. ¿Ok? Es imposible defender esto. Pero hay gente que se ponen a hablar y se ponen a decir cosas y ponen pautas y sí, pero es que si se hubiera logrado y la gente quiere cambiar, y tú dices, no. Entonces, yo hago una pregunta. Esta es la situación del país. Y ves las personas ahí pasando necesidades, angustias existenciales y tratan de ver una solución, que es imposible. La solución es demasiado sencilla para aceptarla. Esta es la situación del país. Pero la realidad, le decía a mi esposa, ¿acaso en la religión no vivimos lo mismo? Donde todo el mundo sabía que el pastor estaba pecando y nadie se atrevía a enfrentarlo. Donde hay personas que están haciendo maldad y cuando tú le sales al paso, otros te salen y te dicen, oye, pero ¿quién eres tú para juzgar? Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros en aquel entonces? Hacer lo que hicimos. Salirnos y ya. Salirnos y empezar a hacer una obra. Como dijo Martí, con los hombres de buena voluntad hemos de echar esta guerra. Con la gente que quisieran obedecer a Dios y que quisieran obedecer al texto y que quisieran respetar las escrituras y que pudieran decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque de otro modo no iba a ser un momento de paz. Iba a ser un momento de angustia constante. Entonces, si vamos a hablar de victoria, y ya con esto terminamos, porque el tema es largo, lo vamos a ir picando a pedazos. Si vamos a hablar de victoria, yo termino diciéndote que no hay mayor victoria que la que tú tienes sobre el pecado. Que no hay mayor victoria que la que tú tienes sobre tu ego. Esos deseos, esas pasiones que tú tienes, cuando tú las reduces a nada y cuando tú dices voy a obedecer a Dios, pase lo que pase, esa es una gran victoria. Claro, para esto necesita morir un cristiano todos los días. Para esto hay que matar conceptos extraños. Para esto hay que matar religiosidad hipócrita. Para esto hay que deshacer cosas que no sabes cómo aparecieron en tu vida, pero llegaron, se volvieron columnas y tú las abrazaste como si fueran tuyas. Hasta que un día te pusiste a pensar y dijiste, ya, no toca más nada, esto no es mío, esto no lo traje yo,
Esto no salió de mí, esto lo adquirí de algún lado, pero porque yo esté defendiendo esto, me deshago. Así de fácil, me deshago de ese concepto. Cuando tú dices, yo como cristiano puedo ser libre de pecado, porque lo dice la Biblia, amén. Voy a pelear. Y puedes decir, yo no soy libre de pecado hasta este momento, pero hasta este momento yo no estoy en victoria. La vida de victoria es una vida de libertad. No sé por qué las personas en el mundo religioso insisten en permanecer en ese estado de esclavitud. Seamos libres nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por todo lo que de ella aprendemos para alimentarnos. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos continúe guiando y te rogamos que nuestro ego se doblegue ante ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, muchas gracias. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo próximo.